Bienvenidos y bienvenidas a este octavo episodio de Licencia para Sentir. Yo me llamo María Angélica Nave López y soy una psicóloga que sigue descifrando este mundo emocional. El día de hoy les traigo, creo que uno de los episodios más lindos de esta temporada, y es que vamos a estar hablando de Intensamente 2, esta película que definitivamente ha sido una revolución en el mundo emocional. Tengo una invitada muy especial que ya voy a presentar, pero sí les quiero advertir que van a haber spoilers. Entonces, si no la han visto, por favor no escuchen este episodio. Para los que ya la vieron, vámonos a ver qué vamos a aprender el día de hoy. La invitada del día de hoy es una de mis personas favoritas. No es solo una de las mejores psicólogas que conozco, también fue mi roomie por 3 años y una gran amiga de la universidad. Estoy aquí con nada más y nada menos que Silvana Nicolás. Por favor, Silvi, preséntate. Buenas, buenas. Estoy muy feliz de estar en este podcast. Yo muchas veces le he contado a mis personas en mi Instagram y a los seguidores que a mí estos espacios me encantan y lo que más me gusta es no tener que hacer yo toda la logística detrás de. Entonces, para los que de pronto no me conocen, como decía Angie, soy psicóloga. Igual que ella, tengo también una maestría en psicología clínica y de la salud. Y soy la mente detrás de Mente Sana con Silvana, un perfil en Instagram que igualmente como Equilibrando Mente tiene ese objetivo y esas ganas, ese deseo de compartir información respecto a salud mental, herramientas, recursos, estrategias para que todos podamos trabajar en mejorarla y en fortalecerla. Efectivamente, como decía Angie, fuimos roomies por 3 años, así que nos conocemos un montón. Nos hemos visto pasar por muchas emociones, que creo que Todas. de pronto va a tocar algunos de los puntos de lo que vimos en la película. Total. Y bueno, feliz de estar aquí hoy. Ay, gracias por aceptar mi invitación. O sea, no había otra persona que pudiera estar acá si no eres tú, definitivamente. Les queríamos contar un poquito cómo nos conocemos antes de comenzar, y es que Silvi y yo estudiamos en pues, la misma carrera, misma pregrado y misma maestría. Como que al principio, en los primeros semestres, no fuimos tan amigas realmente, como que hicimos nuestros pequeños grupos y parches, y ya después pues nos volvimos muy buenas amigas. Sí. Desde la universidad pasamos por tusas, por momentos difíciles, nos cuidamos, o sea, definitivamente es que nos conocemos desde el 2011. Sí. Eso es mucho tiempo. Es bastante tiempo y yo creo que además una convivencia acelera muchas cosas en las relaciones y sobre todo creo que algo que fue muy bonito de la nuestra fue mucho de ese compartir emocional. A ver, piensen, 2 psicólogas viviendo juntas. Uy, sí. Son 2 personas que pues tienen una facilidad en su expresión emocional. Total, o sea, nosotras nunca tuvimos una discusión, tuvimos momentos de conversaciones asertivas. Y creo que además de acompañarnos y vernos mucho atravesar pues momentos emocionales muy bonitos, muy buenos para cada una, como también retos emocionales muy grandes. Así que así nos conocemos. Así nos conocemos, me encanta. Y pues el día de hoy les traemos un episodio muy especial y les decía que es uno de mis favoritos porque vamos a hablar de mi película favorita y es Intensamente 2. Entonces nosotros ya nos vimos también la 1, no sé si la han visto, pero por favor miremosla, es espectacular, nos enseña sobre emociones, nos enseña además de emociones básicas, creo, y esta ya empieza con emociones un poco más complejas, ¿cierto? Queremos hablar como de qué nos pareció esta película y pues qué aprendizajes nos llevamos. Lo primero, en general, Silvi, cuéntanos qué te pareció la película a ti. Mira, me encantó. Uy, sí. Aquí donde me tienes, ya me la he visto 2 veces. Yo también, sí, total, y salió hace como una semana. Me la vi la primera vez el fin de semana del estreno, porque ese sábado, la habían estrenado, si no estoy mal, el jueves, y ese sábado una paciente me escribió un mensaje, tenía que ver con la película, y yo dije, si yo no me veo la película este fin de semana, mis pacientes me la van a spoilear toda la semana siguiente. Instagram, ya todo, todo sí. está en todas partes. Evitando los spoilers por donde pudiera, así que me fui ese domingo post-estreno, me fui sola a verla porque tenía un afán tremendo y me la volví a repetir ayer porque me llevé a mi novio también para verla. Entonces, en términos, digamos, como de película animada, me parece súper entretenida, me parece súper linda. Y ya si te diera una respuesta, entrando como a analizarla un poco más desde la parte psicológica, 2 grandes cosas de las que salen todas las patas y ramas de las que quieras que te hable. La primera, que esto lo vemos igual en Intensamente 1, esa claridad, esa muestra tan visible de lo necesario que es abrirle espacio a todas las emociones. O sea, creo que ese es como uno de los
principales puntos fuertes y aprendizajes que nos deja, y es cómo cada emoción es necesaria, cómo cada emoción en el momento que toca el tablero hace algo que le sirve a Riley, algo que es funcional para ella. Y el segundo punto grande, que ahí obviamente aplausos a Pixar y a la asesoría que tuvieron con una psicóloga muy tesa de adolescentes, que es Lisa Damour, y es toda la construcción del sistema de creencias. Porque en la primera parte, mira que vemos de pronto una parte un poco más desde la emoción, desde lo físico, y acá ya empezamos a ver ese componente cognitivo que hay también en las experiencias emocionales. A grandes rasgos, estas dos primeras cosas que obviamente sé que entraremos a profundizar. ¿Qué fue para ti esa primera? Uy, yo había estado de viaje, entonces se estrenó cuando estaba de vacaciones y llegué con jet lag y todo, fui, pero quiero que sepas que la primera vez que la vi me dormí como 20 minutos porque estaba muy cansada, igual hice lo posible por mantenerme despierta. Me la repetí el lunes porque dije, no, es que me la tengo que volver a ver para poder hablar contigo. Evidentemente me dormí en los 20 minutos más importantes de la película. Claro. Definitivamente eso pasa. Para mí, en términos generales, es espectacular, los muñequitos son divinos, las imágenes, o sea, está muy bien hecha. Ya a nivel psicológico, lo que más me gustó es que no hay emociones malas, no son villanas. Y es lo que tú dices, todos cumplen una función al llegar al tablero. Ya entrando a las creencias que dices tú, desde el momento que empezaron a hablar de la identidad y hablar de creencias, me sentí tan identificada y con el final lo lloré todo, ya vamos para allá. Pero me di cuenta, y es lo más importante, no podemos negar una parte de nosotros. Sí. Somos absolutamente todo. Todo. Porque al principio, claro, alegría con toda la mejor intención, quería evitar pensamientos que de pronto generaran malestar y al final es, no, pues somos todo y necesitamos todo para integrarlo y para poder funcionar de una forma sana y con bienestar en este mundo. Sí, que yo creo que esa es de las partes de la película que a uno más lo rompe emocionalmente cuando lo está viendo. A mí, yo lloré la primera vez y fue impresionante, pero ayer lloré el triple. Sí. Yo ya sabía lo que iba a pasar. No tenía ese factor sorpresa. Ese momento en que el arbolito empieza a cambiar de colores y va saliendo cada una de las diferentes creencias que ella ha construido desde las diferentes emociones que ha experimentado, y ellos abrazan el árbol. O sea, como que para mí esa escena es visualmente, creo que muy poderosa y muy representativa, porque al final del día es un poco la idea de lo que uno quisiera hacer. Total. Uno es todas esas emociones, uno es todos esos muñequitos, y esa capacidad de entendernos y vernos como un todo y abrazar eso. Mira, yo ahí era como, yo lloraba y mi novio me miraba y era como, estamos viendo la misma película, porque pues él tiene unas facilidades emocionales diferentes a las mías, y yo lloraba desconsolada, pero ni siquiera como porque me estuviera doliendo o porque estuviera muy triste, sino era como, Dios mío, si esto lo pudiéramos entender desde antes, si nos pudiéramos conceptualizar de esta manera, incluso desde más chiquitos, no de esta manera como tan fragmentada que nos han enseñado a hacerlo, yo creo que seríamos muchísimo más compasivos con nosotros y con la experiencia de cada emoción. Totalmente de acuerdo. Yo creo que para mí la parte que me rompió a mí fue cuando ansiedad con la mejor intención empieza a crear una nueva identidad y termina siendo no soy suficiente. Sí. A mí esa parte me rompió porque me sentí totalmente identificada la cantidad de veces que yo me he dicho no eres suficiente, no lo vas a lograr. Y cuando ella está en su partido de hockey, que cada movimiento y cada acción que ella tiene es porque siente que no es suficiente. Cada vez que repetía no soy suficiente, yo temblaba. Claro. Y yo lloraba. Y como se frustra, ¿no? Ajá, exacto. Que uno la escucha pujar, ¿no? Cada vez que lanza el disco es como ¡ah! Que no puede. No puede y no lo hace porque quiere ser mejor que las otras. Es que yo creo que además eso se puede ver así. Las otras participantes del partido eran como que está haciendo Riley, no entendemos, pero dentro de ella, y es lo que yo siempre he dicho, no vemos el mundo interno porque pues no es observable. Pero lo que más me impactó fue cuando sus amigas le preguntan qué pasa y el momento que ella puede comunicar, oigan, es que estoy pensando esto y sintiendo esto, como el alivio que siente. Y es lo que nosotras trabajamos todos los días, como con nuestros pacientes. Se trata de poder compartir nuestro mundo interno, como, mira, estoy pensando esto, estoy sintiendo esto y esto es lo que necesito. Suena muy fácil, pero es increíblemente difícil en nuestra sociedad. Sí, esa parte a mí me gusta mucho porque luego también todas las emociones se entienden y al ver el árbol cambiando de colores, es darnos cuenta también que las cosas que nos dice una emoción en un momento no son el todo de lo que nosotros somos, ¿no? Y es esta noción, esta idea también
de que no somos los pensamientos que tenemos y no somos las emociones que sentimos. Eso hace parte de nuestro mundo interno y hace parte, por supuesto, de la construcción de la identidad, pero no es la representación en su totalidad de lo que somos nosotros como personas. Entonces creo que la ansiedad, a mí me encantó cómo la representaron. 100%. O sea, como que mira, yo decía, si yo hubiera dibujado ansiedad, me la hubiera imaginado. Y creo que habría sido algo muy similar. Y algo que me encanta, tú lo mencionabas ahorita, que creo que es vital respecto a que no hay emociones buenas ni malas, es que aunque uno llega a sentirla de pronto en un momento como es una villana, la ansiedad al final uno le queda súper claro que no es una villana. Y sobre todo al principio, mira, cuando ella recién llega al centro y llega a la torre de control y resuelve las situaciones y todos son como, wow, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo Esto lo hubiera pensaste en pensado, esto? ansiedad. Sí, ansiedad tendría Sí. un plan con muchos pasos, ¿no? Total. O sea, como que al principio nos muestran esa función absolutamente adaptativa que nos ayuda a la ansiedad en esa preparación, en esa planeación, y que creo que ahí también un poco la enseñanza es el problema no es sentir las emociones que sentimos, Para el nada. problema puede ser la intensidad en que las experimentamos y lo que hacemos a nivel conductual de la mano de esas emociones que estamos experimentando. Total, es como nuestra relación con Con la esa, emoción. con esa emoción, no la emoción en sí. Y apenas salió ansiedad, quiero que sepas que yo dije, soy. O sea, soy Sí. así a mil, un conejito Duracell que salta de un lado al otro. Pero lo que más me gusta es que además explican qué hace la ansiedad. Es que me parece que es una película que muestra cuál es la función, cómo se siente y cómo se maneja. Así, tal cual en esos pasos. Me encantó que dijeran, hola, yo estoy aquí para hacer esto, esto, esto. Y termina diciendo, yo vengo a planear el futuro. Y soy la encargada de los miedos imaginarios. Tal cual, para eso sirve la ansiedad. Y yo sé que a veces creemos que es malo pensar en los posibles como escenarios catastróficos, de alguna forma nos ayudan a planear y lo que nos muestra al final de la película es como, está bien que lo pienses, solo que ¿dónde estás focalizando tu atención? Que si está en tu control en este momento, que mañana Riley tiene un examen, perfecto, enfoquémonos en eso. De eso se trata y me encantó también ese final, como la sientan, le dan un té, como que ya todas se quieren. Claro. Y tú también ves al final como ansiedad, lo que tú dices, como no es un villano, ella quiere ayudar y lo que más me gustó, porque yo siento que así se siente un ataque de pánico o ansiedad, es que es a 1000 y a la vez está en parálisis. Total. Estaba a 1000 como en el panel de control, pero cuando alegría entra, está quieta, está en parálisis glitching. total, o sea, que está como con la lágrima en el ojo porque no sabe qué hacer. Entonces, por un lado pareciera que un ataque de ansiedad es ir a 1000, pero realmente es un parálisis total. Sí, y eso creo que es un punto lindo porque además la experiencia de la ansiedad puede sentirse diferente para todas, ¿no? Hay personas que el ataque de pánico puede verse físicamente como se veía en Riley, que uno la veía con la dificultad para respirar, que uno la veía tocándose la cara, cogiéndose el pelo. O hay personas que su ataque de ansiedad se puede ver como se veía ansiedad dentro de la torre de control. Y es esa parálisis como me quedé ahí friseado y no sé qué hacer y no sé cómo salir de eso. Y creo que en esto, esta es una de las cosas ganadorcísimas que tiene la película. Yo creo que a la vez habla de unas cifras preocupantes a nivel de salud mental. Total. Y es que tantas personas se estén sintiendo identificadas y representadas con esa escena en particular, no es de gratis. Total. Y no solo que se sienten identificadas, que ni siquiera sabían ¿Qué era eso? Exacto. A mí me da impresión la cantidad, no sé si te pasa, la cantidad de pacientes que llegan y me escriben una situación y es como, ¿tú sí sabes que eso era un ataque de ansiedad? No. O nosotras, algunos lives que hemos hecho en nuestras cuentas, que es nuestro primer ataque de ansiedad y de pánico, que yo sé que yo lo tuve la primera vez cuando tenía como 15, 16 años y yo no tenía ni idea que eso era un ataque de ansiedad. Yo pensé que me estaba muriendo. Entonces el hecho que nos dé lenguaje, esta película nos da lenguaje emocional, es lo que tú dices, la hace una película ganadora. Sí, y creo que también en eso hay un punto importante y es, mira que fue una duda que surgió en una conversación con una paciente y creo que este es un excelente espacio para hablar sobre eso. Me decía, mira, vi la película, una paciente con temas obviamente de ansiedad, y me decía, pero salimos y mi novio me decía, pero Silvana, ¿cómo así? ¿Un ataque de ansiedad en una niña tan chiquita? Y ahí hay una claridad que yo quiero hacer que creo que es importante. La ansiedad existe como una emoción, pero existe como un trastorno. ¿Y qué pasa? Normalmente pensamos en la ansiedad directamente, es como un trastorno de ansiedad. O sea, como que metemos la depresión y la ansiedad en una misma bolsa, entendiéndolas en el sentido de un trastorno. Digamos que entre la tristeza
y la depresión sí nos queda más fácil hacer la De diferencia. acuerdo. Igual puede haber a veces confusión, ¿no? Pero nos queda más fácil hacer la diferencia entre que la tristeza es una emoción normal, natural, todos la sentimos. Cuando hablamos de depresión ya estamos hablando desde un trastorno, de una cosa clínica. Y yo le explicaba justamente eso a mi paciente y le decía, yo no siento que nos estén mostrando una niña con un trastorno de ansiedad, nos Total. están mostrando una niña que experimenta la ansiedad como emoción. Y la ansiedad es una emoción que todos vamos a sentir ante diferentes situaciones o ante diferentes estímulos. Ya un trastorno de ansiedad tiene como una configuración y unos criterios y unos síntomas que pueden ser similares a lo que se siente la ansiedad como emoción, pero que hay algunas diferencias. Y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque la ansiedad no es siempre trastorno de ansiedad, o sea, no siempre que estemos hablando de ansiedad nos estamos haciendo referencia a eso. Y es importante también aprender a generar esa separación, porque no siempre que alguien me dice, es que yo siento ansiedad, lo que me está diciendo es, tengo un diagnóstico clínico o tengo un trastorno de ansiedad. Sí, mira que una de las preguntas que surgieron esta semana es, ¿todos sentimos ansiedad? Sí. Sí, todos. Es una emoción normal que vamos a sentir toda la vida, porque también me imagino que te pasa, llegan pacientes, enséñame a no sentir ansiedad, y es como, no, espérate. Esa no es la del objetivo. Ese no es el objetivo y como podemos ver en la película es abrazarla para poder manejarla. Es una aceptación radical de lo integral que somos como seres humanos. Sí. Pero sí, para que sepan, la ansiedad es una emoción. Y también puede ser un Sí, trastorno. exacto. Y es una diferencia muy grande porque Sí. lo que vemos en Riley, lo que tú dices es una niña que está pasando por una situación difícil en la que está tratando de sobrevivir una amenaza que era pues la soledad y ella pues tiene un ataque de ansiedad, pero eso no quiere decir que esté diagnosticada con un trastorno ni mucho menos. Y eso es importante, esta diferencia que tú dices, porque sí, saltamos directo a que la ansiedad es mala porque es un trastorno, necesitamos medicamentos y es como no, necesitamos saber que es una emoción que hay que abrazar, que todos sentimos y que se puede manejar Claro. y que tiene una función fundamental que es que nos ayuda a planear el futuro y se ha demostrado que niveles de ansiedad y estrés son importantes, sobre todo en la adolescencia, para saber manejarla y afrontar situaciones que generan frustración. O sea, sí es muy importante sentirla. Claro, claro. Que bueno, la ansiedad es muy protagonista, obviamente, pero creo que vienen otras emociones interesantísimas. Yo estaba muerta de la ternura con envidia. Ay, no. Envidia me parecía súper tierna, pero además súper, pues no malévola en el sentido de que sea mala, sino todo lo que uno siente también cuando siente esas cosas, ¿no? El pelo, necesitamos su pelo. Creo que además hay cosas de la caracterización de cada uno de los muñecos Uy, sí. que son una nota que si uno se pone a echarle mucha cabeza y a profundizar en eso, ejemplo, Envidia tiene los ojos gigantes, Porque que ve, si tú lo sí, piensas, eso te va a decir, es como puede porque mirar ve eso que todo. quiere. Y mira que es chiquitica, entonces ella siempre tiene que estar mirando para arriba, que es también una Claro. comparación que uno hace normalmente cuando uno se compara, piensa que todos están en un lugar superior a uno, entonces hay un montón de mensajes subliminales también Sí, de por medio. 100%. Me pareció fino detalle de coquetería, nostalgia. Oye, espérate, ¿viste las gafas rosadas? Sí. O sea, es cuando uno mira al pasado, Y mira todo rosado y color todo es bonito. rosa. Tal cual. Sí, los segundos O de sea, nostalgia. fueron mis favoritos. También dije, soy. Yo tengo Yo una dije, persona sí. que dice como que yo me caracterizo por la nostalgia y yo solo miraba esa escena y decía, es que yo creo que nostalgia salió antes de tiempo en mí. No, y además, lo linda que es, lo tierna Sí, que es, y son, sí. de verdad, porque son segundos en pantalla, pero yo creo que es como, ¡pum!, Le da, nailed it. O sí, sea, total. ahí me encantan ese tipo como De de detalles. detalles, de pequeñas cosas. Por ejemplo, también vergüenza, que uno la siente como la cosa más grande del mundo. Porque eso pasa, cuando uno siente vergüenza, uno dice, no, todo el mundo se dio cuenta, qué pena, qué oso, y uno se siente como el elefante en la mitad del cuarto, como una cosa gigante. Eso también me gustó mucho. Pero espérate, hablemos del secreto oscuro. Porque al final yo fui con una persona que me dijo, pues no entendía, ese era el secreto, pues como era una cosa muy chiquita. Y yo dije, es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que cuando tenemos un secreto oscuro, creemos que es una cosa súper magna y gigante, que al final no termina siendo tan grave. Pero Claro. es que es porque nosotros la vemos así de grande. Como la vivimos en ese momento. Exacto. Sí, sí, a mí el secreto oscuro me dio mucha risa porque es verdad, porque sabes, eso a qué le apunta a veces hay cosas que se albergan en nuestra memoria como si esto fuera lo más terrible, la falla más grande que hemos tenido o lo peor que hayamos podido hacer y de pronto literal es solo como quemé la alfombra. Sí, de acuerdo. Le abrí un hoyo a la alfombra porque se me quemó la alfombra. Exacto, totalmente de acuerdo. Y esta también es una invitación para que revisen cuáles son sus secretos oscuros,
porque yo creo que como pasa en la película Se encierra, hay un aislamiento total. Es un secreto que nos aísla y hace que no tengamos conexión. ¿Qué pasa si le contamos a una persona, oye, este es mi secreto oscuro? Yo no creo que vaya a haber juicios, yo creo que va a haber, o sea, yo lo que he visto, lo que más pasa es como, oye, a mí también me ha pasado. Pues Claro. sí, como o también pasé por eso y nos permite conectar. O lo que tú dices es también, y yo creo que eso va en línea con lo que hacía Alegría al intentar mandar esos pensamientos Sí. a que no se vieran, y es negar partes de nosotros que han hecho partes de nosotros alguna vez, ¿no? Como el aceptar que a mí me gustaba ver Dora la Exploradora, que es Oye, un sí, poco el espera. muñeco que ellos tienen, o Mira. aceptar que me gustaba el muñequito, tenía un crush en el Sí, muñequito de sí. Mortal Kombat o esas cosas. Como tú dices, esos también fueron detalles de fina coquetería. Eso fue una mezcla de Blues Clues con Dora la Exploradora. Yo era como, soy. O sea, me encantó y tienes razón, como cuando Riley no es capaz de admitir que le gusta esa banda. La banda. Ahí está vergüenza. Y hoy en día yo creo que, o lo que me parece delicioso de tener 30 es que ya uno es más genuinamente la persona que es. Sí. Porque yo también pienso, yo hace 20 años de pronto, hace 20 no, pues cuando tenía 20 años de pronto no era puedo decir que me gusta Rebelde. Pero hoy en día yo oí lo del concierto y me pareció increíble. Y yo creo que se trata de ir encontrándonos también y aceptándonos como somos, que es como la pista de todo, pienso yo. Sí, y que se conecta mucho, mira, con la vergüenza, ¿no? Creo que son cosas que tengo que ocultar porque si las muestro no me van a aceptar, o si las muestro me van a decir que soy raro, que soy diferente. Yo pensaba mucho viendo la película, yo me acordaba, alguno de mis primeros crush en la vida fue Inuyasha, no sé si alguna vez. No voy hasta allá, es que yo, o sea, yo era medio otaku en la tenemos infancia. gustos muy diferentes, me di cuenta cuando vimos juntas. Entonces, yo creo que de chiquita yo alcancé a crecer como con alguna rebeldía respecto como a que me gustaran las cosas que le gustaban a todos los demás, pero era una época en la que era muy difícil y creo que los jóvenes y las personas tenemos en general un entorno en el que es difícil como que aceptar esa individuación tan grande. A ver, ahorita que mencionaba Rebelde, mira, cuando salió Rebelde, que no me acuerdo en qué curso estaríamos. Éramos chiquitos. Tercero o cuarto, o sea, éramos chiquitos. chiquitos. Yo no sé cómo veía eso. Un fin de semana antes de eso, yo me pinté unos mechones de pelo que eran en degradé naranja con rojo. Me encanta. A lo Roberta. Porque en esa época había una bailarina de ballet, se llama Sylvie Guillem, que tenía el pelo así. Y oh sorpresa, la semana siguiente estrenaron Rebelde. Y a mí en el colegio todos fueron, ay, ¿te crees Roberta? Ay, mira Roberta. Y yo me moría de la piedra, porque ¿qué niño me iba a entender o qué persona me iba a creer que, oye, hay una bailarina de ballet que se llama Sylvie Guillem que se pintó así el pelo? Sí, te entiendo. ¿Sabes? Entonces, claro, creo que yo tuve la fortuna de ser muy vocal respecto a esas cosas y no, yo creo que yo secretos oscuros creo que no tengo muchos. De acuerdo. Pero entiendo que no es así para la mayoría de personas y que de hecho al contrario, son situaciones que se cargan y que generan muchísimo malestar emocional. Claro. Es que mira que es el miedo a la soledad, el miedo a no pertenecer, el miedo al rechazo, que lo vemos en Riley en toda la película. Ya todo lo que hace es porque se enteró que se va a quedar sola cuando, pues en el momento que va a entrar al colegio ya de niños grandes, por así decirlo, y pues ella quiere encajar, ella quiere ya llegar como con un parche de amigos donde siente que pertenece y por eso ella también se pinta el mechón de rojo. Son cosas que de pronto como adultos, sí, ya somos adultos, lo vemos como insignificantes. Somos no somos adultos, treinteens. Lo vemos un poco de insignificante, pero cuando lo aterrizamos y pensamos en esa edad, eso era lo más grande del mundo. Claro. Y eso, lo que tú decías también, es un llamado a la empatía y a la compasión. El hecho de que para mí, a mis 30, no vea como importante que me acepten o no en un equipo de hockey, de pronto para una persona de 13 años lo es y es un mundo entero. Total. Por eso es tan importante el tema de la compasión. El hecho que para mí no sea importante no significa que para ti no lo sea. Y es importante que valide tu realidad también. Y eso lo vemos también en toda la película, que es lo que me encanta. A mí, mira que a mí me pasó algo muy bonito. Yo la fui a ver en una sala de Cinemark las 2 veces. Y la primera vez que fui sola, me regalaron una pulserita. Hay ahorita una propaganda, bueno, como una campaña, porque creo que es más una campaña de nosotras. Ay, chévere. La de cambia el bullying por loving. No sé si la has visto en algún... Sí, no, y es hasta desde hace unos años ya, porque yo hace algún milenio, antes de la pandemia la veía. Claro, entonces tienen unas manillitas, haz de cuenta, como parecidas a las de Livestrong, cuando todo el tema como de Armstrong, esas manillitas amarillas. Tienen unas manillitas fucsias que dicen bullying por loving.
Entonces, a mí me la entregaron antes de entrar a la película. Yo, bueno, me puse la manilla, no sé qué. Vi la película y me quedé pensando mucho en esto que estamos hablando ahorita, y es esa necesidad de empatía tan grande que tenemos hoy en día, porque mira cómo condenamos y acosamos a las personas por las cosas que son diferentes. De acuerdo. O sea, a mí me la llegaron a montar por Inuyasha, a mí me la llegaron a montar por el pelo rojo que, entre comillas, se suponía que no era de Roberta y nadie me creía. Y normalmente son esas cosas que hacen a las personas diferentes, que en lugar de observarlas como algo que es enriquecedor y algo que es precioso y chévere, que seamos diferentes en ciertas cosas, son lo que usamos para burlarnos, para acosar, para también como aislar y excluir a las personas. Entonces, obvio, para Riley, y ahí me acuerdo mucho de Envidia, no vamos a comer lo que nos guste a nosotras, vamos a comer lo que le guste a Riley, no vamos a escuchar lo que nos guste, no, como... Y es de verdad, o sea, uno es... Y son edades en las que uno es súper susceptible, ¿no? De acuerdo. Somos tan capaces de sacrificar nuestra identidad por pertenecer, ¿no? De acuerdo. Sí, es súper duro. Y yo creo que ahí es donde hay que entrar en lo que tú dices, en la empatía. Yo creo que son situaciones muy difíciles, porque sí, yo creo que también depende mucho de la personalidad, ¿no? Como que yo sé que tú eres una mujer que desde que te conozco, como que no le ha dado miedo ser tú. Y eso a mí me gusta mucho, mucho de ti. Yo siento que a mí, como a mi forma, yo también soy yo, que pues me pasa por el otro lado, como lo que tú has podido vivir conmigo, como que yo sé que yo soy ya a veces demasiado empática, o que pienso ya demasiado en las otras personas, y a mí como que lo que se me dificulta decirme es para el otro lado, como pensar un poquito más en mí, que es algo que tú me has ayudado mucho, como te toca ser un poquito más radical, pero incluso por eso también te la pueden montar, y yo creo que es como una amenaza a lo que, entre comillas, consideramos normal. ¿Sí? Todo lo que vemos como diferente, en vez de embrace it y abrazarlo, como tú dices, lo vemos como una amenaza a lo que conocemos. Total. Y nos da miedo lo desconocido. Total. Y mira que además lo etiquetamos, no sé, como el nerd, el freak, el rarito, el ñoño. Y nuevamente lo que tú dices, hay personalidades que les ponen estas etiquetas y de pronto lidian con estas etiquetas tranquilamente. Yo fui la ñoña en mi colegio por yo siempre. También, Chokis. Y yo era la niña artista, porque además, haz de cuenta, yo era la niña piano, ballet, inglés, francés, Missy, post colegio. Entonces, yo era el bicho raro de mi generación y nunca me molestó. O sea, como que de hecho hasta me gustaba. ¿Sabes? Me pasó igual. A mí me encantaba ser la ñoña. Yo era los cuadernos de Angie, hacía resumen del resumen, todo el mundo lo cogía, lo fotocopiaba en la universidad. Pasó igual. A mí, yo como que me sentí orgullosa de esa identidad. Pero si uno no se siente orgulloso de eso, y si le pega en puntos donde son puntos vulnerables, que generan dolor para uno, yo creo que uno la puede pasar muy mal. Sí, de acuerdo. Muy, muy mal. Entonces yo creo que es un llamado a la empatía, es un llamado a la compasión, es un llamado a que vean esta película. Sí, a que aprendan con ella de las emociones. A aprender a hablar de la salud mental, que es lo que yo te digo que para mí fue la clave. Cuando Riley pudo decir qué le pasaba, todo mejoró. Sí, mira que a mí, y me hubiera gustado, si yo hubiera hecho el audio de la película, creo que esa frase con el arbolito la hubiera puesto que sonara un poco más duro, porque cuando el árbol va cambiando de colores, mira que va, soy mala, soy buena amiga, soy fuerte, no soy suficiente, y lo último que dice el arbolito es necesito ayuda. Sí. No se escucha tanto en la película, pero para mí eso, el reconocimiento de que no nos toca, porque creo que a muchos nos vendieron el cuento de que tenemos que poder con todos solos y ser Wonder Woman y Supermanes. Yo ahí sentí también como un alivio muy grande, ¿sabes? Y es también lo que tú decías ahorita, las amigas se acercan, ella abre la puerta, le preguntan, ¿estás bien? Y dice, sí, y luego dice, no estoy bien. Sí, es de mis partes favoritas. Sobre todo lo que más me gusta de ese momento es que nos muestra cómo manejar el ataque de pánico, como la respiración, cuando toca la silla, escucha los pájaros, mira el atardecer, y ahí es donde yo creo que es importante saber que así se maneja la ansiedad, como que está en mi control, paro, respiro, conecto con mi momento presente mediante los 5 sentidos. Yo, por ejemplo, tengo muchos anillos y yo los uso mucho cuando estoy empezando a sentir ansiedad, los toco. Claro. Y cuando los toco, vuelvo al momento presente. Para mí, lo que me sirve a mí es el tacto. ¿Tú cuál crees que es el sentido que más te sirve? A mí para el anclaje, yo pienso que probablemente también el tacto, o a mí una de las cosas, y lo he descubierto recientemente, porque desafortunadamente he tenido algunos ataques de pánico recientemente. Todos.
que me dé el sol. Y Ok. en ese momento yo lloraba. O sea, Claro, cuando Riley sí, sale a la pista sí. y el rayo de sol, Uy, porque mira sí. que a mí la sensación de calor del sol, que yo siento que eso aplica como tacto, si bien pues yo no Sí, estoy tocando claro. directamente Lo el sol, sientes el en la rayo piel. del sol me está cayendo encima y ese calor para mí es súper reconfortante. Esa es una de las cosas que más me ayuda. A mí me sirven mucho los temas de temperatura. Entonces, Sí. últimamente me he dado cuenta que el sol, o por ejemplo a mí el choque térmico El con agua fría. hielos o Sí, agua fría, me acuerdo. tú sabes que esa es como una Sí. forma de rescatarme a mí de un ataque de pánico. Así que yo siento que eso es también tacto, De acuerdo. lo que Sí. también a mí como que me aterriza mucho más fácil al momento presente. Básicamente también es una invitación para que ustedes miren cuál de sus sentidos es como el más, no desarrollado, pero el que más los ancla al momento presente. Es un tema de autoconocimiento al final del día. Claro, mira que en la ansiedad yo creo que también el secreto es entender eso. Número uno, que no es una villana, es nuestra amiga. Lo Ujú. que quiere hacer un poco es decirnos, ojo, pilas, algo que es importante para ti se ve en riesgo. Ujú. ¿Cómo puedes generar un plan de acción para Exacto. protegerlo? ¿Cuáles son las acciones concretas que están dentro de tu control para ejecutar eso? ¿Qué se sale de tu control y cómo lo sueltas? Y que al final también, entre más yo me quede en esa rumia hacia el futuro, pues menos ejecuto y menos regreso al De presente, ¿no? Y la conciencia plena, y ahí lo que vemos a Riley hacer a través de sus sentidos, sí son unas de las cosas que más nos anclan y que más nos conectan también a lo que es el momento presente. ¿Y sabes qué pasa? Hay momentos en que la ansiedad, de pronto no tengo muchas acciones por ejecutar. De acuerdo. De pronto solo tengo que estar ahí con el malestar y tolerarlo un poco. Súper Exacto. incómodo, no es chévere, pero Para nada. algo que nosotras enseñamos mucho también en terapia. Sí. Que una emoción sea incómoda o que una emoción se sienta displacentera para uno no quiere decir que sea mala, solo quiere acuerdo. decir que es incómoda. Sí, que se siente desagradable. Y está bien también. Hay muchas cosas desagradables en la vida, pero no las hace malas. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, sacarse sangre, pues uno es un examen médico que uno necesita para ver cómo uno está. Pero me encanta, Silvi, me encanta que pues estemos llegando como a estas conclusiones. Yo creo que para mí lo que yo te decía, la gran conclusión de esta película es somos todo. No le hagamos el feo a una parte de nosotros, porque entre más saquemos a la oscuridad de nosotros, más oscuro va a ser. En cambio, cuando tú aceptas la oscuridad, más luz le das. Entonces yo creo que se trata de una aceptación radical, por así Completa. decirlo, para poder integrarnos. Y si pudiera definirme en una palabra, yo diría infinita. Porque al Total. final del día eso somos. Yo siento que también hay una noción de expansión en eso, De porque acuerdo. ese árbol va a cambiar. Va a cambiar siempre, Y todos los esos días y a toda pensamientos hora. van a cambiar y las emociones que tenemos van a ir cambiando y las situaciones a las que nos enfrentamos también. Yo venía pensando ahorita, viniendo para tu casa, que te quería preguntar de las que vemos en la película, que por supuesto no son todas las emociones que podemos llegar a sentir. ¿Cuál es tu emoción favorita? La verdad, la mía fue nostalgia, si te soy muy sincera, porque me ¿Sí? sentí muy identificada con el hecho de todavía no es hora para ti. Yo siento que, pues, de pronto por mi crianza, por mi personalidad, por mis experiencias de vida, como que he podido conectar mucho con la nostalgia. Ok. Incluso hay un libro muy lindo de Susan Cain, se llama Bittersweet, agridulce, que yo leí y dije, soy. ¿Sí? Y como que mi aprendizaje también ha sido que, pues, nostalgia no puede estar siempre en el panel de control. Total. ¿Sí? Y permitir a otras emociones llegar, pero esa fue mi favorita porque así me sentí, y a veces me siento como esa viejita que sale con una taza de café, tal cual. Para ti, ¿cuál fue tu favorita? Yo amo Ya sé cuál vas a decir, vas a decir perdidamente envidia. a Furia. ¡Ay! Y los que me conocen saben que creo que siempre ha sido una emoción predominante para mí. Quizás no gestionada de la mejor manera, obviamente en mi adolescencia, creciendo y demás, y también hay que sepan, regular nuestras emociones no es hacerlo bien siempre, ¿no? Uy, no, Y somos además es un humanos. proceso de aprendizaje súper grande. Sí. Pero yo amo a Furia, mis pacientes se ríen de mí cuando hablamos y hacemos psicoeducación en emociones en consulta, pero la razón por la que yo la amo tanto es que es la emoción que yo siento que más nos cuida en términos emocionales, porque Sí. es la emoción que viene a decirme, este es tu límite, Exacto. esto no lo quieres permitir, esto no se siente bien para ti, o se está presentando una injusticia. Entonces yo amo Furia, me la permito sentir muchísimo, obviamente teniendo que hacer un trabajo muy consciente de cómo manejarla, cómo regularla, porque creo que es la emoción que tiene también de los mayores riesgos a Claro. expresarla de manera desastrosa. Sí. Y teniendo en cuenta que esta es una emoción que viene a cuidar nuestros límites, si yo, no sé, algo pasa y yo me molesto contigo y te empiezo a gritar, yo no atendí la necesidad de mi emoción. De acuerdo. Te grité y de pronto me descargó eso,
pero si lo que tenía que hacer era restablecer un límite, ese límite no se restableció. Entonces creo que puede ser una de las más difíciles y retadoras de gestionar, pero es mi emoción favorita. Yo amo los límites, soy fan de los límites, de verdad, que las Oigan, personas sí, de verdad, que me sí. conocen. O sea, cada vez que yo le digo algo, ella es como mi norte en ese sentido. Es cuando necesito aprender a poner límites. Sí. De Silvia, esto pasó, y me mira con la cara de, ok. Y Sí, empezamos. yo a Angie la molesto y le digo que le mando riendazos, metafóricos, por supuesto, nunca, nunca reales. Pero sí, yo venía pensando en eso, porque yo venía pensando en que yo amo mucho la rabia Sí. y que creo que tristemente ha sido una de las que más nos han invalidado de las Sí, 5 básicas. de acuerdo, y nos han dicho que es villana, y no, o Y sea, que nos enferma. está y... perfecto, es totalmente válido que sientas rabia, es qué vas a hacer ¿Qué con hago ella. con esa rabia? Exacto. Exacto, porque además yo siempre le digo a mis pacientes, mira, si no sintiéramos esta emoción, las personas harían contigo lo que quisieran. De acuerdo, tal cual. Y te tratarían como quisieran. Como quisieran, sí. Como quisieran. No hemos mencionado mucho a Enui. Ay, se A me Doña encantó. Wiwi. Uy, no me reí mucho con esa. Como el aburrimiento. Me gustó cuando hizo la diferenciación entre que estemos aburridas no significa que seamos personas aburridas. Esa fue parte a mí me gusta increíble. mucho, porque mira, yo siento que la película tiene muchos momentos donde quieren generar esa distancia Sí. entre no eres lo que sientes. De acuerdo, y esa fue un gran momento de la película. Sientes emociones, pero no eres lo que sientes. Y me encanta que la hayan mostrado porque, claro, yo creo que hoy en día el aburrimiento se ve diferente, Sí. pero creo que hoy en día nos cuesta estar aburridos. Uf, no sabemos no sabemos es- cómo estar en el aburrimiento. Y es muy importante. Ujú. En un mundo donde estamos estimulados todo el tiempo, donde es tan fácil acceder a un distractor, donde es tan fácil acceder a un entretenimiento, nos cuesta horrores estar aburridos. Y mira Demasiado. que como que la solución inmediata al aburrimiento es el celular, es Netflix. Cuando uno estaba aburrido de niño, y yo pensaba mucho eso en mi niñez, uno se inventaba juegos, uno cogía palitos de madera y hacía cocinas. Yo tenía como un baúl lleno de barcos de papel. Yo hacía barcos de papel todo el tiempo. Entonces creo que es muy importante no perder la capacidad de aburrirse, porque en la capacidad de aburrirse también está en cómo me entretengo, pero ojalá pensáramos en cómo entretenernos Fuera de pantallas. más allá de las pantallas. Sí. Exacto. O sea, el aburrimiento es lo que nos da la puerta a la creatividad y a la También, imaginación. total. O sea, yo pienso, y no tengo nada en contra de las nuevas juventudes y las nuevas crianzas, pero yo pienso en cómo jugábamos nosotros en nuestros Uy, en el tiempos parque, todos. y cómo juegan los niños de Sí, es ahora. diferente. Y tal vez yo siento que cada vez estamos usando menos esa imaginación. De acuerdo, 100%. Bueno, Silvi, se nos está acabando el tiempo, pero obviamente no te voy a dejar ir sin hacerte unas preguntas Ok. rápidas el día de Bien. hoy. ¿Sí? Como estamos enfocados en ansiedad, nos vamos a quedar un poco ahí gracias a Intensamente 2. Excelente. Pero, ¿qué es algo pequeño que siempre te alegra el día cuando sientes ansiedad? Un pan de bono. Uy, ella llevaba a la casa, quiero que sepan, cuando yo estaba triste o algo pasaba, ella llevaba pan De hecho, bonos la a semana casa. pasada que pasé por una endoscopia y en mis historias les hablé de esto, me dio mucho susto la sedación, finalmente no me sedé, me la hice a seca, pero tuve un nivel de ansiedad absurdo. Sí. Lo primero que hice cuando salí de la clínica con mi mamá fue ir a comprar un pan de bono. Me encanta, me encanta. ¿Qué mantra o afirmación te ayuda en esos momentos ansiosos? Sabes que yo nunca me he repetido como una idea. Para esa endoscopia, ¿qué te sirvió? Para la endoscopia lo que sí me sirvió puntualmente y vino también un poco de algo que tú me escribiste que estábamos hablando por chat ese día, fue la noción o la idea de que yo tengo el control de mi cuerpo, de que yo soy soberana y dueña de este territorio y que, porque claro, mi miedo era vomitarme, ¿no? Sí, En la sí. endoscopia, perdón, lo gráfico. Y en ese particular momento donde ya me estaban metiendo el tubo y todo y la ansiedad estaba como muy intensa, yo decía, yo controlo mi cuerpo, yo sé respirar. Mentiras que yo sí a veces me repito el yo sé respirar y eso me ayuda mucho. Perfecto. ¿Cuál es un error común sobre la ansiedad que desearías que más personas supieran? Que no es mala, yo creo, en general, que viene a ayudarnos, pero hay que saber escucharla y entender su mensaje. De acuerdo. ¿Qué recurso, libro, aplicación, página web, te ha ayudado en esos momentos de ansiedad? El ejercicio físico. Perfecto, me encanta. ¿Y qué consejo le darías a la Silvana del pasado? Que aprenda que la cafeína y ella no van a ser buenas amigas. Sí, me acuerdo. Aprender a conocer, eso es muy importante, aprender a conocer cómo los alimentos, los productos que consumimos, las sustancias que consumimos, pueden tener también un efecto detonante para ciertas emociones. Eso es muy importante. Le diría, aprende a conocer que hay ciertos alimentos con los que a tu cuerpo no le va muy bien. Y definitivamente le diría que su ansiedad no es una debilidad, su ansiedad va a ser una fortaleza para muchas cosas, el nivel de orden, de estructura
que tiene hoy en día respecto a su área laboral, lo que fue su área académica. Su ansiedad fue un propulsor gigante para donde está hoy en día y que no es algo malo, que la van a entender, que no es una debilidad y que esa ansiedad igual la va a hacer muy fuerte en muchas cosas. Ay, sí, espectacular. Pues muchísimas gracias por venir. O sea, teníamos este episodio súper pendiente. Quiero que sepan que tengo toda una lista y ella está en la mayoría, pero tenía que diversificar. Pero gracias por venir, gracias por recibir esta invitación, gracias por venir a hablar, a contarnos tu experiencia, a abrirte conmigo. No sé, ¿qué te pareció? Me encanta. Por favor, no hay que diversificar tanto, no mentiras. Pero sabes que yo feliz de participar de todos los episodios a los que me quieras invitar. Gracias a ti por el espacio, por la logística. Como decía al principio, a mí me encantan este tipo de espacios, pero no soy tan fan de la logística que conllevan. Y bueno, a todas las personas que nos están escuchando, si han sentido ansiedad o alguna de las otras emociones que vemos en la película de manera muy intensa, de manera muy frecuente o de manera muy interferente con lo que tienen que hacer en su cotidianidad, todos esos pueden ser signos de alerta de que quizás puede ser un buen momento para buscar ayuda. Existimos muchos profesionales como María Angélica y como yo con las ganas y el deseo de darles información o de acompañarlos en sus procesos, así que también no le tengan miedo a la terapia, aunque hay mucho estigma, aunque hay mucho tabú. Creo que las personas que van a terapia son las personas que quieren entender mejor, manejar mejor, y un proceso terapéutico pues permite conocer y entrar al mundo emocional y a su manejo también de una manera mucho más sana y más tranquila para uno. Pues ya saben, por favor, Intensamente 2 es un must, es un deber, por favor, todos vamos a verla. Yo creo que me la voy a repetir una tercera vez. Yo ya quiero que salga en Disney Plus para poder verla. Sí, para hacer plan de la 1 y la 2. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del episodio. Gracias por escucharnos, gracias por creer en nosotras. Y pues ya sabemos, estamos aquí también para ayudar y no solo para ayudar, sino para ser ayudados. Entonces, no siendo más, nos vemos en el siguiente episodio donde vamos a seguir explorando este magnífico mundo de las emociones. ¡Chao! Bye, bye.